clase ande cacha materia y es el comienzo de algo grande que Manguelos del Tequerel ande plataforma digital en el mundo virtual. Con Sasan de clase pasada, Janen que Sasame y clase introductoria y clase sobre arriesgarse por amor, a eso nos referíamos. Hay ayes es segunda clase, sí, para ver duigené que aracayon en debleza. Sí, para ver duigené que hay o Cristo ante el encuentro. Música de la duigené le dui manus kai pirenas podrom de Emaus. Le dui manus kai tristosai le palasaso pasisarda, aracagile le cristosa, palacodo a los sardam codo video, hay giligata Rafael, que te sama, o pastor Rafael ande gili besa mencha, gila balpa cacha historia. Hay pasoste tratil, pesamila se ginesa menisopener ando título de la palabra. Corazones ardientes. Jesús le revela a quienes caminan desanimados, su palabra enciende nuestro corazón. Amén, perfecto. Bueno, das anglés con estudio entonces. Acá tenemos tarea, acá tenemos puntos principales, acá tenemos de todo, ¿eh? Así que por favor, presten atención y tomen nota, porque Dios hoy quiere hablarle a tu corazón. Amén. Amén. Aikamote abel tu que cuando guindo. Jesús quiere afirmar la esperanza de la iglesia. Canapenas pay cangri chidas duma payek denominación o payek cangri sartepenas la iglesia visión de reino, no. E cangri, si o manusca y aracagi lo nevoando Cristo, o Cristo camente afirmil párpale, e esperanza la cangri aquí, ande peste. Amén. Ando Cristo resucitado, o Cristo glorificado, o Cristo que si te amboldel como un león, que si te amboldel como rey, que si te amboldel para gobernar, para ser servido. Amén. Da sanglé. Ginás. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Sí, Sara. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Diez- ¿Y uno? ah, Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellas tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenían que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él y empezó con los libros de la ley y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron. Quédate con nosotros, ya es muy tarde y de pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos.
Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos discípulos se dijeron, no es verdad, cacó versículo como cuando será. No es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestro corazón, en nuestros corazones. Pecacó punto, sí clase de hoy, corazones ardientes. Teleliak, amaroilo, sarliayak, oilo kadale manusengo, simbólicamente para la presencia de Tebleski. Penel, en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban ahí les dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. ¡Wow! Una historia tremenda, una historia muy buena, una historia que conocemos, pero Kamau, toda la atención, porque es una historia larga. Gindam, 22 versículos. Me penautuque, me da tu garantía que te la chosman atención. Ay manglem te ganes tu que cuaderno de anotación, te sai, te najas a vos ando estudio porque hay mucho texto. Musa y te querás cacoan de cacha clase, pero mangaute tomís nota y te prestizamen atención. Amén. Sigamos. Vamos al desarrollo. Vamos a ver qué dice, cómo desmenuzar. Vamos a desglosar, vamos a exprimir lo que dice el texto. Y está dividido en 4 etapas. ¿Ok? Gina Mengue, sopeneran de primera etapa. En medio del ruido, Jesús, mi compañero. Referencia Del Lucas 24 14 al 16. Saca color a momean de PDF que hay Messi te tratau, que hay lista de difusión. Te avela que chisanan de lista de difusión, trate mensaje, que hay Instagram de comunidad BDR. Apenas termine la clase y te pasamos todo. Te añadimos. Bueno, le referencias, sí, para ir entendiendo el estudio. Le referencias que hay sí carcando Lolo, Penel, Sojindown recién. Esto está por etapa, para no perdernos, ¿ok? ¿Qué historia? Ser tú que le discípula triste le podrán. Ser tú que le discípula triste mele, hasailo lengue, De amigo. hasar de camigo, y manusca, y por ahí bon, nas tan allegados arzasle cola verdose, pero se nota que, te habla que le incluían de Biblia es porque eran cercanos, eran cercanos. Nadie me garantía te llamaste a vela que seas cercanos de lejos o cercanos, bien cercanos de casa. En pocas palabras, bonzas de duelo en ese momento. Lo importante es sí dedicarle punto ya, que el versículo 14 de la Meyek interpretación como que los discípulos vuelven al ruido, alimentándose del ruido de su alma. Le discípuli a Gadalá, Piren, Yantar Capescoforo, Asun, déjame but información socio de Maús de Biblia. Pero te habla que Pirenas Carincoche, después de un suceso tan doloroso, chillanaste Piravempe, chillanasta para despejarse. Amboldenas Capesco traio purano. Te habla que le discípulos, Amboldeca Pesco traio purano, codo fin de semana, some las cadalén, ¿no? Sí. Alimentándose del ruido de su alma. ¿Alimentándose de qué? Ruido del alma, sí. Ama de guinduya, ama de sentimiento, ya. Some aliarás. Le divani el manushengue. Divania que penena maroshero. Cotosi, los ruidos de nuestra alma. Son mi opinión. O sea que los ruidos del alma sayabel y tristeza que en acá, zarpacilas lengue, Tristeza y depresión. Y nervio también. y que estrés y Y situación feliz. estresante, y duc. Los ruidos del alma eh, están muy presentes en Aymaibut Mascaramén del Eternimata, Sam
propensos a guiarnos por los ruidos del alma, Cananay. Cananay osunto dujo amario, foco principal, verás rápido. A Llaneso Psicodosa, mira, se le reconoce como un bajón espiritual. Estoy bajoneado. Actualmente se dice así un bajón espiritual. O bajón espiritual, que le aunque cangri cielos abiertos hay O'Brien, Turbusarrate del Numa Pagacó, ande peji predica. O bajón espiritual, sí cana, chosan guindo los ruidos del alma. Cana desle valor, ay peraventu, ducaventu, nerviaintu, na, duriarentu cataro propósito. Ayo Cristo pendaca dale manusengue, que vos si te amboldel. O Cristo pendaca dale manusengue que vos si te juvindil, pero bon en aquel momento en ando ruido de su alma. Sarvía mensa y se risa menando ruido de nuestra alma, hay chimecas e promesa le deblesqui te que el efecto ande malo trayo. O versículo 15, si cabela mengue, o mismo Cristo sar, pasó el caringlende, hay pirellencha podrón, ¿no? Che curioso, cana ande amaro ruido del alma, o Cristo pirel pasamende, o Cristo pirel pasamende, hay amenchitas pocor que amenchalo, ¿no? Exacto. O caname turios lestar, bo rodel te abel payamenne, rodel te abel la mensa, rodel te comunique pa mensa, te llana el zarzam, te llana el zarzam, so pasila menge. Hay codosis so boroda, te diquel so pasilca al discípulos, ¿no? Exactamente. Bumanus, guindón empezó a estar o Cristo, chisicalli lo que sabes vos de principio, porque camelas te llanés o ya el pendelenguilo, que cagó dos puntos interesas, maengle. Llanés o sasca de manusencha, la carga emocional les evitaba ver a Jesús. Sorprendente que maangla, los ruidos del alma, sí es carga emocional, que no siempre es mala, pero duriaré la mencata a propósito, les deblezco. Carga emocional, sí, incluso Canazán Andrán de Cangrí, hay vivís a base de emociones. Vivís a base de un culto bueno, vivís a base de un evento, vivís a base de un momento que tuviste con Dios, con la canción del león que ruja y la tierra se estremezca, luz apagada, te tiraste al piso, te sacaste la gorra y pasaste a otra dimensión. Pero después dices que no, no siempre es así. Después dices que la vida no siempre es así. Hay quien dice que Cristo manai. Cacopa cerdaca cada la discípulos, que ninas que o Cristo si te ve para siempre haciendo milagros, te voy a verle mulén, te sacharle nasolén, te abel el foco principal de la ciudad. Pero Uchile dice que no es verdad. Por eso hay carga emocional que esas lesas tan fuerte. Hay bonde se disardete me que en pesco traigo, que hay angerde con o Cristo te me quenes, ahí te envolden que pesco traigo pura no, a causa de la carga emocional. Buena de coto momento, para pesquiduk, mengen diuque, sas de viduk, ay bijoli, para saso que lope, Sí, ¿no? Ay, me penao que para colgar sentimiento ya, duk, jolí, nervio, tantas cosas, bon seguisaile, ay chitine pogor, que del sas, payalende. sí, total. Ay, me penao que a mí que pasé lo mismo, univar para amaré sentimiento y amaré pensamiento y amaré carga emocional, chi, mismo a mí, chi permitís a te sabe la mi conexión de nobleza. Por eso ayer o llamado cachaclase, sí, pasar de una confusión a pasión, o llamado de la materia, perdón, sí, de confusión a pasión, de estar confusos, de no saber cómo buscar de Dios, de no saber cómo sigue la vida, a apasionarnos y a buscar y a perseguir, mejor dicho, nuestro propósito. Amén. Que si te dicales han de cada la manús. Segundo punto, esperé en Dios y no hizo nada. Jodido. Es.
Es una palabra típica del ser humano. No, porque me Rujima e Odel Chasunelman, Odel Chiker da Canchi. Aizaneso kerasa tunchi, desconfiscata imágenes de Bleski penas, ya no uso estar Odel Chasunelman. Porque sin veces jaló, porque sin veces jalí, porque chilla sale Yesaka y si Yelan de Kangeri, porque Chigujima, porque Chijinau. Alguien dice que Odel si legalista, toman atención, Chasa Mengeyek ando quindo y carácter de Blesco, de legalismo, de dictador, que te querer sacó, fuiste. No, del chile del azúcar. O del nai les codo carácter. O del nai les o carácter de ningún dictador, de ningún legalista. No mamen para la maricarga emocional, para la mariconfusión. Gendis que del chiquer el canchi. Gendis que te mangas cataro del tribute del ame, dejando el caos dentro de nuestra vida sin resolver, pero encaprichándonos por una cosa. ¿No? La copa se sarta un poco, cacada discípulos. O Cristo Puyel, sopa si sarta, sosas. De poco que Cristo querer lencha y el diálogo. A No esar, soy son del ende. exacto, a esar contestil bon. Sar, tú chillan eso que lope. Somos cierto que. Tú sano único, ande sabe que foro que chillan eso que lope. Vi con sarcasmo contestilles que. Actualmente, que te charla. Estás dependiendo en eso que dicen de interno. Ande termo traís tú. Pues tú quién dis tú que san, que hay quien di que hay veces tú. Y la anchira de eso ya. ¿Chillan eso que alpendo foro? No, no sabés lo que está pasando. Estás cruzado, hermano. Hay que così, a día de hoy, so sabes que penderles que nada. Chupan. Pero pendeles que sar, tú sano único, ando foro que chillan eso que lope. O Cristo, o Jesús, o profeta, que quizás andan a saber que esas charelas hay querelas acá. Eh, Mundardeles, chodeles potruzul. Tepogor sar de pasar a ser el hijo de Dios. Pendeles que profeta. Allá eso sí godó. Decepcionizaile. Clasifiquisles de bles dependiendo de cómo van las cosas. Me Hay, tienen que decepcionizaile también. hay penables tú que seguro sentís tu identificado, identificada. Y esto es para sanarnos. Y yes, pendan del si es que pitori, pendan del si san hecho trayo. Ahí a ver yes pendan hotel chiquer el canche para la mande. Y yes pendan deula chimay kamau de duriwau tutar chimay kamau te jasaramu gibramian de lumia. Ahí a ver yes pendan metro bute kerau. Metro bute mishima porque si no chancle el man canche. Ayangerel tú te esa esperanza en donde leones, porque víamen con amaró comportamiento, dasle de y carátula, dependiendo de cómo van las cosas. Si las cosas van bien en nuestra vida y no nos hace falta Dios, y Dios es algo mínimo en nuestra vida, pero te vela que trubula me gatarot de él, te vela que a me pese jalea, te vela que a me corco, te vela que a me con necesidad, o de él si san de amar otra. Pero Cagará llene Vistergile, saso del pendalenge, que vos y tratineo catarotel, que o Pedro pendalengue que vos y es que pitori. Chica te da donde buti histori, pero prácticamente o Cristo sí catalengue que vos y yables de blesco. Pero bon, sardiquena lo natural, pendeles que es un profeta. tú lindo tú. Sa sobón di que con pesque acá. Salen milagros. Sale divania que pendalen. Sale experiencia de una que con Cristo. Ay, sin embargo, de un día al otro.
Avilo caco de que dardeles, de que crucifiqui sardele y colorar trinde sage bonaclo. Hay decepcionizar de un día para el otro, soste por bonquentinas, que del falli sardalen, que del me clale, que fue todo una farsa. Cotón dinas bon. Hay penelma y anglés, pero bueno, eh, vos manus penen que juvindizailo, le julia pene que juvindizailo, le discípulos que lea y characleles. Hazard de esperanza cada la manus. Dicho naspe triste, dicho naspe ducade ahí. Sodivar hazardan tu esperanza ando del. Sodivar gendizas que le yan bien y de repente se desplomaron. Ay, odena cada tu pay prueba y no la pudiste soportar. O, o también mangian vares o catarodela y chidales tú que hay pendan mi hazardem esperanza ando del o del man. Chasun elma. Mancha chi funcionil. Me camote penautu que odel camente aneliek esperanza han hecho trae. Del camente si cabel tú que no todo está perdido. Del camente si cabel tú que sos sí es madurez espiritual, sos sí esperanza que tribute abel tondo Cristo. Del camente si cabel tú que sanidad, porque chicamelo del te cumplí el capricho y ande pesque ya ve. Camelte en cimentil tu bien. Ay, can en cimentil a del bien ande pesqui borba, que cochara casa esperanza, ducal. Nos incomoda, porque trubuste me casa maresaconia, porque trubuste me casa maricomodidad, mariforma de vivir las cosas y de pensar. Cosas hizo incomodilame. Ahí un poco son la cleca de la discipulia sascacó. Yo de carátula les de blesque de profeta, contestizar deca Cristo con sarcasmo, hazard de esperanza ando del, tizo sasco do dron de aproximadamente 2 horas o de Jelly Gelop. O de crisa shinde. Con sosita del mayangle camote deste un aliento, a eso el mayangle camote apliquís les pecho trayo. Jesús corrige mi incredulidad a través de su palabra. Pachás que borbales de bleski si lo único soy pohuela mareza coniana. Pachás que borbales de bleski si so único su anel y ek base sólida y base fuerte primero traigo. Sarpende mayanglal, calgeneca y un impe. Cacó no depende de un culto o de un estudio de virtual o ni mucho menos un evento. Dependil cata amari disponibilidad cata amarilo. Sacaco. Chi dependil, chi manda, ay chicata Anthony, chi dependil, chicata y pastor, chi dependil canicasa, dependil, tutar, que diquésame, dependil tutar, te disponis lo completamente de deudesque. Canabón Comencina y chipina y penen, pero muró, pero choteres potrusura y bullen penen que yo indisailo, pero que le discípula echar a cleles. Voy a verle penerle tu menchi sedentu me sa sostenerle profeti, sostenerle libro y del Antiguo Testamento, sostener acerca del Mesías que Musa y Sas o Cristo temerel, te sai jubindilpe, te sai nerir la martia. Hay coche convencilo Cristo, hay que darle en un culto, hay que darle una prédica. 11 kilómetros, sí, de Jerusalén a Emaús. 11 kilómetros caminando es un promedio de 2 horas. Desde que comenzaron hasta que llegaron a Emaús, son 11 kilómetros, 2 horas de Cristo predicándoles. A eso a Cristo. Prediquirle, darle evidencia a través de la Biblia, Sar, o Shable de Bles, como se saste Abel Pepú, Temerel, Castenerir la Martiá, Aite Jubindil. Con o propósito, Tesquepil, la Lumiá, Andapezej. Ayesca Chaborba, Ayesca coproceso no acabarle eso del Tusa. Ay, por ahí penes mangue, no, mangue ne drago te llena de Biblia, mangue me drago canayago y cangri,
te Gujima, te hace una blegilia, ci presti un puta attenzione che è Biblia perché c'è el mangan de Goji. Como te penau tú que te da te caliento. Desarrollizar el hábito de la lectura. Cacosi 100% aplicativo, caco punto. Te apliquís el pecho trayo, por eso manga te les nota. Le saca y san incrédulo, que san bajoneado, que san triste. Que chica meste ya no es canchi con el canguerí, con le chabojé la canguería, que con le líderes la canguería, que sea Juli, sea Murs. Ay, tratiste a veces aislado en tu propia incredulidad y desesperanza. Pecodolaye sasi que turbulte borbales de Bleski, te sai esperanzil pechi alma. Te sai ara que es descanso cachotrayo, te sai ara que es gor, te sai ara que es gozo en medio del problema. Ay, o Cristo si cada cacadalá discípulos, o Cristo si cada cacadalá duyene sar, o xable de Blesco turbulaste merel, te sai juvindil. Dale y que esperanza. Si cadalen que musa y saste pasil cacó, Sí, completamente. ayes, o Cristo si cabel tu que borba. Osunto dujo ayes del tu sabiduría te sei ese borba, ay si cabel tu que y la numa. Ya en eso si cabel tu que Jesús vive. Jesús venció la depresión, Jesús venció la tristeza, Jesús venció la muerte, Jesús venció la condenación. En Cristo somos libres. Sogodi rodesa ande borbale de bleski, rode te arakestu cono Cristo, rode imagen le Cristoski. Dictaute consejo Gino Nuevo Testamento, que cochese historia le Cristoski. Hay relacionitu con Eborba, relacionitu con la palabra de Dios. Manca asunto dujo te ayutil, tú te apliquis pecho trae Eborba. Sarcadalá discípulos has desorientados. Hay o Cristo andalengue, iluminación, revelación a través de la palabra. A Jesús un dujo camelte en él, palabra de vida pecho trae. Allí asunto dujo camelteanel nevimos cachi alma tenama y traís en depresión, en desesperanza, en el fracaso, en la derrota. Allí eso Cristo penel tu que saca chabriamia, que chillan esas caite de hecho cero, trubusas teros desman de borba, trubusas teros desman la única fuente confiable. Amén. Me desarrollizar de mi idea, hay camote compartir tu mencha, que gacó, si budgene pegaco punto. Es mucho más importante la palabra de Dios, es mucho más importante leer la palabra que vivir a base de emociones en medio de la alabanza. Chica, no te malinterpretín, macacó. Canapenau cacó, sí, porque butan da mende, cacó que era lesme, cacó mangue pasilas, que divas que numa sea la cable de bles, de yegili, emotiva, cristiana. Ande yegili kai penel borbi sukar. Ay me borba le debles que Biblia me chilemla nunca ando vas. Me quendibas que te la cayó le debles a musa y asterobao en medio de la oración. Ay trubo asteroda o canción por canción la canción que pegue. Hasta que yeso del sicadamango asunto dujo, que no es así. Y el trubus te pasibria te nacabria con leski borba, te seis chola marialma, te seis chola marilo. Amén. ¿Algo más para agregar? Metenau, eh, a mí, nastista yuqueras, del duma o de la mensa, a través de cualquier cosa, ¿no? Sí, Coto, sí, pero a mí, te camasa, desde el duma de la mensa. La única forma sea a través de la escritura. Me equivoqué, Anthony. No, no te equivoquiste. No hay cosa de que, listo, Samangue y Gili de Marcos Brunet, hay del Dumamansa. El cable de Nicherpol no falla Eh, nunca. del Dumamansa. O Sodeman, una prédica por ahí sí.
pero no, para mi opinión, no. A mí, te camasa, te da tu male de blesa, te ayunas les coglazo, te si chos mai bolestar, tribute putras amari Biblia, ahí te das tu maleza a través de eso. ¿Tú te creas de cuenta que Biblia sí o WhatsApp de Exacto. lesco Facebook, lesco Instagram? Si tú hay problema, puter Biblia. Señor, pasino de cacón. De más tu dice, pagate morir hace un ratito. Sotu, hay dote son de Biblia, hay dote te contestar tú que no hay manera de que falle. No existe. Te ala chillanés. Hay soquina te ala triste, sim. Se dote por internet. Versículos que hablen Sobre- sobre la esperanza. Hay formas que ya naste manejís de computador y de trifoya. A mente camasa y es consuelo de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Tú putas ama de Biblia porque te coteas ama me clavó de escriturí, casi te sai comuniquir mensa. Y nada, eso como vas a compartir. Amén. Igualmente, si te mangau con chillan el azartero de retebles a través de la palabra, porque es algo normal, es parte del crecimiento. Mangau tutar, por favor, le llaboré, que trubula le ayuda, te traen man el mensaje. Ay, le llaborá, o con Abela Juli, que hay trubule una ayuda, te trae el mensaje que dice, mira, no porque sea maestro ya, sino porque se llame contenido ande computadora caratotes, ahí, dástome un paso a paso. Te costilto me te llené Biblia. Fácil, si te también un mensaje. Samira, Anthony, sea carauto en un ratito. Allí nace Biblia junto ya. Se llame contenido ande computadora, se llamen clases Kailiam, IB, Kai Armisardam, con un paso a paso para empezar a ejercitarnos en la lectura. Pero A mí samkatse. Te ayutisto me temen. lo importante sí, que la incredulidad se corrige a través de la palabra. Le duela a quien le duela, la cura está en la palabra de Dios, no está en otro lado. La cura a la desesperanza está en la palabra, no es en Manús. La cura a la depresión está en la palabra. La cura a una falta de perdón, a un corazón roto, está en la palabra. No está en otro lugar. Naja sarcho tiempo teroteles piaverit. Teroteles andelumia, teroteles andelvisia, teroteles cayabela. Naro de tesacharechiduk, ande lugares que hay más budukar en petute. Aida que hay fuente de vida. O Cristo Penel, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hay que echar borba, si tú que pecho traigo. Ay da que sanchi nuime. Ay da que angaliles de bleski. Putere borba irodeles. De mucha vez la presencia no importa. Ayes le e faceta como hijo. Pasó cautrono les de blesco. Putere chiborba. Putere Biblia. Putere borba les de bleski. Ay, de dumache da desa. De dumache de blesa. Puterles que choiloi di que esa sarodera en la esperanza pecho traigo a través de la palabra. Amén. Vamos al último punto. Quédate con nosotros. Sarpendeles que primero tratizardeles de un tipo que vive en un termo, Stanley, más. Ahí después pendeles que Canatazundé, Sasopenda, quédate con nosotros. Nah, ya está. Vareso diclean del este, porque Sachilla nenas que sabó, vareso diferente diclean del este. Cano Cristo empezará te por venir versículo tras versículo, algo encontraron en él. Me imagino, Michaela. ¿Qué recuenta que tienes muy bolita? ¿No? Mm. Y yo no. ¿Hay corco rosado o acompañado? Como prefieras vos. ¿Hay de repente pasó tu te manush? ¿Hay empeciste del duma tu saco de manush?
Empezilte progetto geli, empezilte contil tu que geli papeste. Da pena de que en 2 horas de camino con el Emanuele sea prematura, caminando por bicicleta, por Uber, que toca mesa. Da pena de que Chile es afecto, pero no Cariño, Manus. cariño. No sé si cariño, pero un afecto, tipo, me cayó bien este tipo. Es verdad, es verdad. Me cayó muy bien este tipo. Acá no. Ya la Sodrom, hay diquenas que prelerian. Salvondine afecto. Te Manus. Preocupisaile para este. A Cardele. Nada que preleriat. Me misto dandre javare sotizot un rato. Ay, después seguís chodrom. Pendeles que. Ay, me penado que cacosi porque bon line afecto hacia esa persona soste, porque Prinjardeles que historia, Prinjardeles co carácter, Ok. les co amor, ¿no? Sar que Aviló prende un baldazo de agua fría de quién es Dios. Porque acá Claro. nada, dígale punto ya. Cuando le abro la puerta a Dios, debo dejar que me revele a Jesús. Peco dos puntos si te putres o darle de blesque. Na yuquero del te putres que o udar, ahí te manejiles tu camés. Tautex secreto, siempre. O del, si te camel te revelí tu que, e imagen de Cristoski, cada vez que tú clamisa para elegir presencia. O del Janelchi necesidad, hay loma y preocupado, tutar, cata chiri necesidad. Preocupado no sé, pero importisles que. Pero les quimai varí, les comai varo anhelo, les comai varo deseo, si te si cabel tu que imagen de Cristoski. Hay que cosa hizo del, a través catao Cristo con cada discípulos. Puter del es que budar, o paglia un mango, hay rebeliza y lo lengue. La imagen de Cristo glorificada se le reveló cuando partió el pan. Como que todo cerró. La película tuvo sentido. Saso prediki saralen podrom, canabó pa que lo mango, lengue a caputer John. Me que digo del sicagilo, dengue, somalia dem cata historia. Sí que del sicagilo dengue porque vos dica lengo carácter. Porque bon puter Dengue del pescoiló. humildad, Sí. dica lengue humildad, porque chi antes, en esa época, y chi hoy en día, no es fácil te desandre baricas han de choquer. Ujú. Y desconocido de menos que menos, te me que es tesodera de choquer es algo imposible, te me que es el manos. Chaches. Hay auténtica lengo acto de amor hacia él, porque es un acto de amor, un acto de bondad, supongo que te. Sí. Hay dica lengo acto, hay me penao que para codo, vos rebeliza y lo dengue. Jesús mostró su gloria por el acto de sus discípulos. Cacos hizo penanto recién. Claro. Lengue acción, que date dicho lo Cristo glorificado. Hay, ¿serés tú que penanto que te carabes tu que versículo 32? Cristo desapareció de repente por arte de magia, por divina, por sarpenelpe, por, Como un fantasma. por poder de Dios, Mm. por poder. Eh, Hay gente ahora este sartú y Gilén que no saben lo que está pasando. Hay que chipas y sardato que so pasaba mangue, so. Nay chaches que amaroiló lelas yak, palazazo pendamen que podrón, cacomanús, ¿Qué pasa, Sardacoto? vosas, o cristosas. Van esas calidad tipo, pero me aliarde, que canabote y las numas me aliaraba y ya candilo, hay cucos penales que, ¿tú Ve qué pasa, también, ¿viste qué Sardal? pasa? Ni O Cristo Dayak, sosas mulón del engotrayo, por favor, prestiman atención. O Cristo Ayes, del trayo, caso simuló Andrán de Choiló. So, chordatu tarelumia, yes derles tu que parpaleo del. Abela que yes sanas, pasécate presencia le debleski sanas y en manus,
muy sensible a la voz de Dios. Allí sotelan bol del tuquecoló. Sanayén Manús esperanzado, Hazardán esperanza por diversas situaciones familiares, personales. Hazardán esperanza en Cerrizanian ande Chotrayo, conformado a la derrota, conformado aún sin rumbo, pero de la yes a vivir choiló, o de la yes anel, párpale, codó el sentimiento, eyac, catarosunto du en la párpala ande choiló, porque Ebórbale de Bleski, Caisí Prichomé, Caisí, hablada con pasión, ay cayó Manús le lo pre, si cayó del empecil, iba armando, va poniendo los carbones para empezar a prender fuego. Y cada vez es un fuego más grande porque hay que alimentarlo. Cachaya, Camelo Delan de Choiló. Llanes otro puto peneles de Blesque, quédate con nosotros, quédate conmigo. Eso opinaba Anthony recién. Todo esto tiene una sola condición. Hay que muy bien. Yikai tú, chiputresa, le udarache y los que le deblesque, chisite diques, sahi gloria, que shinadipe chotrayo. Yikai tu chiputresa, yikai chishina besa lesque, señor, aida ailachar anemoido. Aida ay habití anemogotrayo, yikai tu chishinabesa de debles que te habitilan de chotrayo, ande chi familia, ande tute, chisitabel, chisite diques, sai gloria que si le dituque. Amén. Así que tú te bute me te permitís, te de lo del, ay te obrilan de chotrayo, te restaurir tú, te restaurir cheguindo y aboyar. Imagínate que a ver con mi bolsa de consorcio, velan de chelo a empezar a chidarle jelly. ¿Sabes las cosas malas? Voy a ver a chidarle de la bolsa. Ay, Penel, hoy voy a hacer una limpieza general en tu cuerpo. Permiso. Ay, chidelsa lo malo. Ay, preparir pesque quiero ande cho y lo. Depende del lugar que te sales, ¿no? Claro, díctate esa desde mansión con un cristal, no seas malo. Pero saca co, dependir total. Messi te ayudó, tú, Anthony también. Pero Yo dependir Tujo total. me paró, si Odell me paró, que ganó revelación. Dependir, cata amarí, fuerza de voluntad, te me caste que el pesco de él y el que anda amarelo. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios por esta revelación. Apasionémonos por Dios. Roguemos para que Dios se quede con nosotros. Y vamos al cierre, chicos, chicas. Gracias por estar. Nayantar porque jamás te julliza me petumar trayo. Nosotros también tenemos etapas en nuestra vida de confusión y desesperanza. Sentimos que todo se perdió y ya no tiene remedio, alimentándonos del ruido de nuestra alma. Esto evita que nuestro espíritu vea a Jesús. Él quiere escuchar nuestro corazón, pero actuamos con incredulidad e impaciencia. Dios quiere afirmar la esperanza que debe tener la iglesia, apasionarnos por la palabra de Dios.